Tuvimos que traer a un extranjero para que nos recuerde lo que de verdad significa ser paraguayo. Antes la albirroja era una lágrima. Veníamos de 16 años de puros fracasos, estadios vacíos y nosotros mismos liquidando a los jugadores. En sí estábamos deportivamente muertos, sin alma y resignados a mirar los mundiales por la tele. Pero de la nada apareció este viejo sabio que vino a curarnos la cabeza. No vino a hablarnos de pizarrón, sino de orgullo. De su mano metimos una racha histórica que no vamos a olvidar jamás. Le ganamos a Brasil, tumbamos a la campeona del mundo, Argentina, y nos plantamos contra Uruguay como en las mejores épocas. Goles épicos que nos hicieron llorar de la emoción. Y el Defensores del Chaco que retomó el peso y el miedo que daba al que lo tenía que visitar. Él nos devolvió el boleto al mundial después de 16 años de puro sufrimiento. Y en la Copa del Mundo no fuimos como invitados de relleno. Fuimos a competir como gigantes, jugándole de igual a igual a las mayores potencias del planeta y demostrando que el ADN guaraní sigue más vivo que nunca. Me duele admitir que nosotros no creíamos en nuestra gente. Tuvo que venir un argentino para decirnos a la cara lo gigantes que somos cuando estamos unidos. Tumbar a Alemania y hacer sufrir a Francia no fueron milagros tácticos, fue el orgullo recuperado de un pueblo que se cansó de agachar la cabeza. Por cierto, seguime si no me estás siguiendo para más contenido de calidad como este.